en tu nombre. Amén. Podéis sentaros y los niños pueden irse a sus clases. Tenemos para todos, para mujeres, para hombres y para niños. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Lo digo de nuevo, muy bienvenidos a los que, estáis por aquí por primera, segunda vez. Creo que he saludado a varias personas que no había saludado antes. Tampoco estuve la semana pasada y quizá por eso también, pues, es así. Pero muy bienvenido. Bienvenidos también a algunos estudiantes de fuera que estáis por aquí, también unos meses. Esperamos que esta pueda ser vuestra casa durante ese tiempo y más, y si luego el Señor os trae aquí, ¿no? Granada es una ciudad muy especial porque nos permite conocer a mucha gente, recibir a mucha gente, bendecir a mucha gente y ser también muy bendecidos por muchos de vosotros. Así que si el Señor te ha puesto aquí por una semana o por 4 meses o por año, pues bienvenido. Y perdónanos si en algún momento no te vemos o nos cuesta un poco acercarnos a ti. Los que somos de la casa a veces vamos un poco perdidos, ¿vale? Y estamos aquí, pero vemos gente pasar y a veces se nos olvida acercarnos. Perdónanos, pero estamos muy contentos de que estés con nosotros. Yo iba a decir algo, ya no me acuerdo qué era. Bueno, luego hablaremos porque creo que hoy también se despide alguien y es bonito recibir y ser bendecido, pero también es triste a veces despedir a gente, pero eso después. Venimos durante la última semana, las últimas 3 semanas, navegando en una serie de reflexiones, la hemos llamado La Gran Historia, porque estamos intentando pues, abarcar todo lo que la Biblia nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis en 10, 12 semanas. Nos vamos a dejar mucho, pero vamos a intentar recoger las cosas más importantes y que tengan forma, como tiene la Biblia, no forma de historia. De momento vamos bastante despacio, creo que hemos cubierto en 3 semanas 3 capítulos, así que, bueno, no creo que la serie dure, como decía, no va a durar años, va a durar semanas, y no es la idea alargarla tanto. De hecho, hoy avanzaremos algunos capítulos ya en Génesis. Durante las próximas semanas vamos a ir dando pasos de gigante hacia adelante, intentando pues, acampar en algunos textos que nos permitan entender bien esa historia, aplicarla a nuestra realidad y por qué no también asombrarnos, ¿no? con esa maravillosa historia que nos cuenta la Biblia. Y hoy me gustaría que acampáramos en Génesis 11 y 12, el final del 11, el principio del 12. Lo voy a leer y luego seguimos, ¿vale? Si no tenéis Biblia, si no la habéis traído, hay algunas en las mesas, las podéis coger, si no con el móvil o si no, me seguís, ¿vale? A partir del capítulo 11 de Génesis, versículo 27, hasta el 12, versículo 4. Dice así, esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Cuando su padre Teraj aún vivía, Abraham se casó con Sarai. Cuando su padre Teraj aún vivía. Y después, Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijo. Y Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Teraj a los 205 años de edad. No veas, qué vida. Y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán.
hasta aquí, durante estas últimas 3 semanas, hemos visto muchas cosas, pero hemos visto, un resumen muy, muy corto, hemos visto que Dios crea un mundo bueno, ¿verdad? Dios crea también al ser humano, a su imagen, lo veíamos en Génesis 1 y Génesis 2, y lo crea para relacionarse con Él, y para que el hombre y la mujer reflejen a Dios en su creación, pues cuidándola, cultivándola, desarrollándola, añadiendo trabajo, añadiendo cultura a la creación. Y vimos también que la esencia de Dios eran las relaciones. O sea, porque Dios, decíamos, era un Dios relacional en su esencia, era una comunidad. Y esa comunidad pues crea para ampliar ese círculo, ¿no? Hablábamos de eso. Dios es una comunidad perfecta que nos crea para que seamos parte de su comunidad. Ahora, la semana pasada vimos también que algo se rompió. Avanzamos, ¿verdad? Llegamos a Génesis 3 y vimos que pues, el ser humano no quería ser parte de ese coro que cantaba su creador. De alguna forma quería cantar su propia canción. Y decíamos, no, aunque hemos sido hechos para estar en perfecta relación con Dios y para que Dios sea nuestro centro, dejamos de girar en torno a Dios y queremos que todo el mundo gire alrededor nuestra. Queremos ser como Dios, ¿verdad? Ese era el anhelo de Adán y Eva, y nos rebelamos contra Dios y hacemos nuestro propio camino. Pero nos damos cuenta que desconectados de Dios, desconectados de la fuente de todo lo bueno, de todo lo bello, la fuente de nuestra identidad, de propósito, de nuestra vida, de nuestra esperanza, de nuestra moral, pues sufrimos consecuencias horribles. Para nosotros, para nuestras relaciones, para la tierra, para todo, ¿no? Sin Dios estamos rotos por dentro, rechazamos la identidad que Él nos da, rechazamos también el propósito que Él nos da y andamos un poco sin rumbo, sin identidad y sin esperanza por este mundo. Estamos rotos por dentro, pero también hablamos de que estábamos de alguna forma rotos por fuera, porque nuestras relaciones también estaban afectadas, ¿verdad? Por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Hablamos, ya no podemos estar desnudos el uno enfrente del otro, sentimos vergüenza, culpa, nos usamos los unos a los otros, sentimos envidia los unos de los otros. Somos conscientes de que sí, hay un bien y hay un mal, pero no somos capaces de vivir bien e incluso no somos capaces de rechazar el mal, ¿verdad? Y veíamos también que esto no solamente es a nivel personal, sino también a nivel de grupos sociales, a nivel de países, a nivel de naciones, ¿no? Y hablábamos también de que incluso nuestra relación con la creación está rota. O sea, hemos abusado de la creación que teníamos que cuidar y la estamos destrozando, ¿no? Incluso el trabajo, que tenía que ser una fuente de satisfacción y una forma de bendecir la tierra y bendecir a otro, acaba siendo una carga y un ídolo. Y hasta aquí un poco es un resumen, ¿no? Muy breve de lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy vamos a acampar, como he dicho, en el capítulo 12 de Génesis y nos vamos, nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa del 3 al 12? Da un salto ahí y es una buena pregunta, porque lo que vemos del 3 al 12 son las consecuencias, y os animo a leerlo también esta semana. Vemos las consecuencias a distintos niveles de lo que ocurre cuando el ser humano decide hacer su propio camino. O sea, entra en una espiral destructiva que lleva a la humanidad a cada vez más bajo y cada vez más lejos de Dios. Vemos, ¿no? En el capítulo 4 vemos la historia de Caín y Abel, vemos cómo Caín mata a Abel, el primer asesinato de la historia por envidia. Vemos también cómo la maldad de la sociedad crece hasta unos niveles tan insoportables que incluso Dios tiene que intervenir para juzgar y para ponerle un límite a ese mal. Y podemos leer toda la historia del diluvio, ¿no? De los capítulos 6 al 9. Es una historia difícil de leer, pero que está ahí. Y vemos también cómo la sociedad se rebela contra Dios, no ya de forma personal, como Adán y Eva, sino en grupo. Y llegamos a la historia de Babel, ¿no? En el capítulo 11. Y la historia de Babel es una descripción muy triste de la fractura de la comunidad, de la pérdida de la comunión, el fracaso de la comunicación también, el aumento del aislamiento, de la confusión. Y todo nace del fracaso comunitario de vivir dependientes de Dios.
y de nuestra insistencia por alcanzar el cielo, ¿no? Buscar la identidad, la seguridad en lo que nosotros podemos construir y dejar que nuestro orgullo, nuestra ambición nos controle. Y así que uno lee esta historia y después de leerla te quedas sin esperanza. Génesis del 1 al 11 es el prólogo de nuestra gran historia, pero es un prólogo que parece que nos lleva a un callejón sin salida. ¿Qué pasa, no? Y es curioso, entre ese puente, o el puente, ¿no? entre el prólogo y la historia con la que empezamos hoy, con Abraham, es el árbol genealógico de Sem, uno de los hijos de Noé. Y es muy interesante, porque vemos cómo esa línea nos lleva hasta Abraham. Y fijaos, es el texto, yo he leído los últimos versículos del capítulo 11 para pararnos un poquito ahí. El texto nos muestra a la última familia que conocía a Dios. Pero parece que se están olvidando de Él. Y fijaos, ¿cómo lo sabemos? Mira, los últimos versículos del capítulo 11 nos cuentan algo, pues, un desastre, ¿no? O sea, el padre de Abraham, que se llamaba Terah, que significa algo así como luna en el lenguaje de esa zona, ellos vivían en Ur de los Caldeos, que era una ciudad famosa, de hecho, por el culto a la luna. Así que, o sea, la última familia de la tierra que sabía quién era Dios, la última familia que conocía al Creador, se estaba enredando en el culto a otros dioses, a otros ídolos, ¿no? De hecho, esto lo confirma Josué en uno de sus discursos finales. Él dice algo como, mira, hace mucho tiempo, vuestros antepasados, hablándole al pueblo, que eran descendientes de Abraham, dice, vuestros antepasados, Terah y su hijo Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. O sea, ¿qué está pasando aquí? La última llama de esperanza se está apagando. O sea, la última familia que sabía algo de Dios se está perdiendo. Y eso no es algo solamente espiritual, es también físico. Fijaos lo que dice el texto, dice, Sarai era estéril, no podía tener hijos, ¿no? O sea, eso significa que ya no va a haber más. La humanidad ha llegado a un callejón sin salida. O sea, la esterilidad de Sara es la imagen de la desesperanza. O sea, se acabó, ¿no? Génesis 1 al 11 es un prólogo, pero que nos deja con muchas preguntas, ¿verdad? Nos deja sin esperanza y decir, bueno, pero o sea, ¿qué esperanza puede haber para un mundo tan hermoso como vimos al principio, ¿verdad? En Génesis 1 y 2, pero a la vez tan roto y tan horrible. O sea, tan bien hecho, tan lleno de potencial para el amor, para las relaciones, para lo bueno, pero también tan roto por el orgullo, por la envidia y por el odio. O sea, ¿qué esperanza hay para unas personas que han abandonado a su Creador y que se han abandonado entre ellas? ¿Hay algún remedio? O sea, ¿puede restaurarse la comunidad perfecta de la creación o es imposible? ¿Ahora qué? ¿No? Nos quedamos con esas preguntas. Y le decimos a Dios, no, Señor, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a abandonar a tu creación? ¿Vas a abandonar al ser humano? ¿Lo vas a dejar ahí, confundido, separado de ti? Y separados también los unos de los otros. ¿Qué va a pasar ahora, no? Es curioso, lo que va a pasar y lo que pasa es que Dios habla. Lo que pasa es que Dios habla. Y cuando nos hacemos estas preguntas, ¿no? Estamos listos para llegar al capítulo 12 de Génesis y ver cómo Dios efectivamente habla. Y cómo Dios empieza el relato del pueblo de Dios en la historia. O sea, el relato de la salvación que en última instancia, como iremos viendo, va a desembocar en Jesús, pero empieza aquí, ¿no? En Génesis 12, Dios empieza a invertir todos los efectos de la rebelión del ser humano. Y lo vamos a ver hoy. Así que, o sea, este texto, Génesis 12, es una bisagra entre los 11 primeros libros de Génesis y de la Biblia y el resto de la historia. El prólogo nos presenta la creación buena de Dios, pero arruinada por el egoísmo del ser humano. Y el resto del relato bíblico
que nos cuenta pues todo lo que Dios ha hecho para restaurar y para volver a bendecir al ser humano y a la creación. Y vamos a ver que Dios va a tener que restaurarlo todo. O sea, porque todo está afectado por el mal. O sea, la solución no puede ser solamente que los seres humanos vayan al cielo cuando mueran. No, la muerte misma tiene que ser destruida para acabar con el problema. La solución de Dios tiene que arreglar todo lo que el pecado ha roto. El pecado de las personas sí, pero también el pecado de las naciones, el pecado de los grupos, ¿verdad? De una comunidad que está rota. Y vamos a ver que la solución no solamente llega a las necesidades del ser humano, sino también al sufrimiento y a las necesidades de toda la creación. Así que de nuevo nos preguntamos, ¿no? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Pegarías una patada al tablero y empezarías de nuevo? ¿Qué harías si quisieras resetear el mundo, empezar de cero? ¿Haríamos un evento con un buen cartel quizás? ¿O un podcast? Ahora están de moda los podcasts. Hasta Pablo Iglesias ha hecho un podcast. Escucharlo, yo no digo que sea malo ni bueno, pero está muy de moda. Podemos pensar en un sistema educativo perfecto para solucionar el problema. O pensar en algo grande, ¿no? O sea, grandes problemas, grandes soluciones. Hagamos algo grande, algo que haga que la gente se dé cuenta de qué está pasando y de que nosotros estamos aquí y de quiénes somos. De hecho, esas propuestas no son tan distintas de la propuesta de la gente de Babel, ¿no? Hagamos algo grande. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pues algo que solo podía pensar Dios, ¿no? Fijaos, ve allí mismo en la zona, muy cerca de la zona de Babel, en Ur de los Caldeos, a una pareja de viejos, de ancianos, sin hijos, y decide convertirlo en la plataforma de lanzamiento de su misión para restaurar y para bendecir toda su creación. O sea, casi, yo me lo imagino, ¿no? Casi podemos oír y ver a los ángeles cuando empiezan a vislumbrar, a ver el extraño plan de Dios, ¿no? Porque ellos conocían el desastre y conocían pues todo lo que el orgullo humano había generado, pero o sea, ¿qué clase de respuesta incluye a dos abuelillos sin hijos y sin ninguna posibilidad de tener hijos? Pero así trabaja Dios, ¿no? De hecho, el llamamiento de Abraham es el comienzo de la respuesta de Dios al mal que hay en el corazón de los hombres, a esas vidas rotas, a esas relaciones rotas, a esas luchas entre naciones, al desastre medioambiental, a todo lo que el mal ha destruido. Y Dios le habla a Abraham y le dice, hemos leído, ¿no? Deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. 4 ideas que me gustaría dejaros hoy. Si hay algo evidente al leer estas palabras de Dios, es que Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir. El propósito de Dios es bendecir a la humanidad. O sea, te bendeciré, o sea, tú serás una bendición, bendeciré al que te bendiga y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? Parece un trabalengua. O sea, Dios está empeñado en bendecir. O sea, te bendeciré y tú serás una bendición. Ahora, esto es muy interesante, porque vamos a ver, podríamos hablar de muchas cosas, pero me gustaría sacar un par de cositas de aquí, de esta idea, ver cuál es la mecánica de cómo Dios hace las cosas. Porque fijaos, cuando Dios te llama a Abraham, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios nos llama también a nosotros, Él nos bendice, nos transforma, pero para que, no para que siga tomando decisiones en base a lo que a ti te interesa, a tu seguridad,
a tu comodidad, estás buscando lo mejor para ti. No, ya no busca eso. O sea, cuando Dios te llama y te cambia, es para que te hagas la siguiente pregunta. O sea, ¿dónde puedo ser una bendición? ¿A quién puedo bendecir? Esa es la mecánica de Dios. O sea, si buscas tu propio bien, o sea, vas a acabar vacío. Pero si buscas el bien de los demás, te voy a bendecir. Y te voy a bendecir para que bendiga a mucha gente. Cuando buscas bendecir a otro, Dios te bendice a ti. Dice, te bendeciré para que seas una bendición. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser entonces una bendición? Y parte de la respuesta la tenemos también en este texto, ¿no? O sea, tienes que salir. Fijaos lo que dice el texto, ¿no? Deja y sal, ¿no? Deja tu tierra. Tienes que ir, tienes que dejar tu comodidad, tu seguridad. Deja la casa de tu padre, ¿no? Y sal. ¿A dónde? Bueno, eso ya lo irás viendo. Pero sal de ahí, ¿no? Y por el camino te bendeciré para que sea una bendición. O sea, deja tu seguridad, tu comodidad y sal. O sea, incomodarnos para bendecir. Eso es lo que pasa cuando Dios nos llama. Esa es la mecánica de cómo Dios hace las cosas. Y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Estamos siendo una bendición? ¿Y cómo lo estamos siendo? O sea, la gente que te ve, la gente que nos ve como una bendición. O sea, ¿cómo estamos siendo una bendición para esta ciudad? O para este barrio, o para tu trabajo, tu colegio, o donde sea que el Señor te haya puesto. O sea, ¿cómo estamos ya bendiciendo a nuestra ciudad? Porque seguramente hay formas en las que estamos bendiciendo de las que no somos conscientes, pero ser consciente de ellas nos puede ayudar a ser mucho más intencionales. Y os animo a haceros esa pregunta. Y os animo también a haceros la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que dejar para bendecir a nuestra ciudad, a nuestros amigos, a nuestro contexto, a nuestra familia? Porque sí, es verdad que Dios llama a unos pocos a dejar su ciudad, a viajar a otras ciudades, a otros países para bendecir. Y en esta iglesia tenemos ese privilegio. Pero a otros muchos nos llama a ser una bendición en el lugar en el que ya estamos. Pero tenemos que dejar cosas. A lo mejor no tienes que dejar tu casa, pero tienes que dejar cosas. ¿Qué te da miedo dejar? ¿Dónde escondes tu seguridad y tu comodidad? Somos parte de la generación del bienestar, ¿no? Así nos llaman. Valoramos mucho la comodidad, la seguridad. Incluso a veces, incluso aunque seas cristiano, lo valoras por encima perdonad, del llamado que Dios te hace a salir y ser una bendición. Dios quiere bendecir y nos quiere bendecir a través de nuestra vida. Ahora seguimos. Me gustaría pararme en otra idea. Y es que Dios quiere formar una comunidad que participe con Él en la bendición del mundo y en la restauración del mundo. La estrategia de Dios para acabar con el mal, para restaurar el mundo, para bendecir el mundo, pasa por un grupo de gente que recupera su relación con Dios. Dice, haré de ti una nación grande y serás una bendición. La respuesta de Dios al problema del mal, del egoísmo del ser humano, siempre es comunitaria. Dios llama a Abraham y a Sara, pero para crear de ellos un pueblo. O sea, de Abraham y Sara va a salir el pueblo, o un pueblo que va a existir para la misión que Dios tiene para ellos, para la misión de bendecir este mundo. Y ese pueblo va a tener un llamado a bendecir, a restaurar, a relacionarse de forma distinta y especial con Dios, entre ellos, con la tierra, para bendecir. Y sabéis, ese pueblo, el pueblo que empieza en Abraham, llega hasta nuestros días, llega hasta nosotros, ¿no? Somos el pueblo de Dios. De hecho, cuando el Espíritu Santo despertó la iglesia,
despertó a un grupo, ¿no? La respuesta de Dios siempre es una comunidad. Y sabéis, la gente de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro trabajo, necesita ver una comunidad, ver relaciones convincentes, una comunidad que funciona como una comunidad. Y sabéis, nadie tiene la solución trabajando solo. De hecho, por eso Dios ha puesto una iglesia en la ciudad, ¿no? Ha puesto a la comunidad del Evangelio. Nos podemos preguntarnos, ¿y por qué una comunidad? ¿Por qué un pueblo? ¿No? Porque el problema que tenemos, el problema del ser humano, es de ruptura de una comunidad, es un problema de relaciones. O sea, de corazones orgullosos que se niegan a reconocer y a relacionarse con Dios y a amar a Dios y a reconocerse y amarse y honrarse entre ellos mismos. Corazones egoístas e incapaces de amar al prójimo. Así que el problema que tenemos es relacional. Así que necesitamos una solución que pase por las relaciones, que pase por la comunidad. Si no, es imposible. De hecho, ¿qué dijo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿No? 2000 años después de Abraham, y 2000 años hasta ahora, dijo, en esto conocerán que soy de los míos, ¿no? En que os amáis lo uno a lo otro. O sea, la misión de Dios no necesita quizá tanto evento, tanto show atractivo, como una comunidad atractiva. Y sí, en esta comunidad nos gusta preparar el mejor evento o la mejor celebración que podemos. Creo que eso es bueno. Dios nos lleva, ¿no?, a trabajar con excelencia, pero si creemos que preparando el mejor show de la historia la gente va a reconciliarse con Dios, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Si queremos cumplir la misión de Dios en Granada, tenemos que ser la comunidad de Jesús en Granada. Y el mayor problema para alcanzar Granada no está en los desafíos del mundo secular o la indiferencia de la gente, está en los cristianos que aún no hemos asumido que Dios nos llama a ser parte de un pueblo, de una comunidad. Jesús nos lo dejó muy claro en su oración antes de ir a la cruz, ¿verdad? Será cuando vean que somos uno, que llegarán a conocer al Padre que me envió. Lo que de verdad hace atractivo el Evangelio son personas que viven el Evangelio y una vida en comunidad que refleja cómo es Dios. O sea, la gente no va a creer mientras no vea que es bueno conocer a Dios. Y verán que es bueno conocer a Dios cuando vean la comunidad cristiana. Nuestras relaciones con el mundo, entre nosotros, con la creación, van a ser el criterio que el mundo use para juzgar nuestro mensaje. La idea de Dios para la misión, para su misión de restaurar el mundo, de bendecir el mundo, es una comunidad que atrae a las personas hacia Jesús. Por su forma de relacionarse con Dios, por su forma de relacionarse entre ellas y por su forma de relacionarse con la creación. Nuestras relaciones explican lo que Dios quiere para la humanidad y para su creación. Vaya reto, ¿verdad? Otra idea que me gustaría dejar hoy. La misión, lo que Dios está haciendo, el llamado de Dios a Abraham y lo que tenía preparado para ese pueblo, es sobrenatural. Porque es Dios haciendo cosas. O sea, Dios quiere crear una comunidad y lo hace a partir de dos abuelos que no pueden tener hijos, que no pueden multiplicarse. Dios llama a Abraham y a Sarai, esos dos seres humanos afectados por el mal, que se habían olvidado de él, incapaces de producir fruto, estériles, y con ello Dios inicia un pueblo. O sea, y el relato nos lleva, hemos visto por esa línea genealógica de Sem, el hijo de Noé, y parece que se apaga con la esterilidad de Sara. Sarai era estéril, no podía tener hijos. Por cierto, un paréntesis, la genealogía
no son aburridas. ¿Vale? Las genealogías no son aburridas. O sea, solo hay que pillarle el truco. Y bueno, de hecho, o sea, veréis que después de una genealogía suele venir siempre un momento muy importante en el relato de cómo Dios salva. Cuando te encuentres con una genealogía, pregúntate por qué está ahí y pregúntate también qué viene después. ¿Vale? Pero la misión de Dios para restaurar su mundo arranca con una promesa a dos personas que no tienen ningún potencial para cumplir la promesa que Dios le hace. O sea, en un mundo que se está desmoronando, que se hunde en su propia maldad, Dios decide usar lo débil, lo desechable, lo que no funciona, para crear vida y para traer esperanza. O sea, algunos han llamado a esto la conspiración de lo insignificante. Y me encanta esa palabra. La conspiración de lo insignificante. Dios trabaja con lo insignificante. O sea, Dios se dedica a resucitar cosas. O sea, a traer vida donde no hay vida. O sea, Dios trae salvación donde no había nada. Dios da vida donde no había nada de vida. Dios produce fruto en vidas de personas que por sí mismas no pueden hacer nada. O sea, en tu casa, quizá, tu trabajo, en tu clase, o sea, a veces podemos decir, Señor, pero qué sitio más estéril. O sea, qué trozo de tierra más estéril me has pedido que cultive. Señor, aquí no hay nada. No hay vida. O a veces podemos mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, Señor, pero si es que soy tan estéril, soy tan incapaz. Pero ahí es donde Dios empieza a trabajar. Ahí es donde a Dios le encanta empezar. Para que sea evidente que es sobrenatural, que es Dios obrando. Que lo que está pasando es milagroso y es sobrenatural porque es Dios haciendo. Y el Señor nos lleva muchas veces a situaciones muy límites para enseñarnos y para que sea evidente que es Dios el que está salvando, que es Dios el que está bendiciendo y que todo está bajo su control. Y nuestras incapacidades, nuestras debilidades, o sea, nuestros momentos límites, son oportunidades para Dios. Son citas con Dios para que Él haga milagros en nuestra vida. Sarai era estéril, no podía tener hijo. Yo no sé si estás en una situación así, si eres muy consciente de tu incapacidad, de tu esterilidad, pero ese es el momento de Dios. Si estás en ese punto, es el momento de Dios, para que la gloria sea solo para Él. Y por último, una última idea. Hemos dicho que Dios habla. Dios impulsa su misión hablando. Dios llama, Dios habla. O sea, igual que Dios crea porque quería crear, ahora Dios restaura, Dios bendice porque quiere restaurar y quiere bendecir. Y lo hace hablando. Y es curioso, vimos en Génesis 1, cuando empezamos, vimos ¿no? cómo Dios hablaba y ahora vemos de nuevo cómo Dios habla aquí. O sea, y la misma palabra de Dios que habló en la oscuridad, ahora habla en la esterilidad de Abraham y de Sara y trae buenas noticias. O sea, Dios habla cuando todo está perdido, cuando llegamos a un callejón sin salida, Dios habla. Y Dios llama a Abraham y podemos escuchar de nuevo la voz de Dios, ¿no? En medio del caos, en medio de la oscuridad, trayendo luz y esperanza en la vida de Abraham y de Sara. ¿Sabe? Y Dios sigue hablando hoy. Dios sigue impulsando hoy su misión, sigue llamando a gente para ser parte de su pueblo, para ser parte de su comunidad. Dios sigue trayendo vida y sigue trayendo esperanza en medio de la oscuridad y del caos. Y es verdad que a veces no es fácil responder, porque muchos estamos, intentando nadar, ¿no? En un mar de ruido, de confusión. A veces es difícil escuchar, es difícil pensar, es difícil saber quién te está hablando. A veces podemos tener preguntas muy difíciles, ¿no? Preguntas profundas sobre la vida,
sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la sexualidad, sobre el dinero, sobre nuestro trabajo, incluso sobre nuestra fe, si eres cristiano. Y alguno puede que solo veamos por delante tristeza, oscuridad, desamparo y ninguna esperanza, un callejón sin salida. Pero nos tenemos que acordar que en medio de la oscuridad, en medio del vacío, Dios lo creó todo. Igual que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad lo cubría todo, pero algo poderoso pasó. Ahora Dios vuelve a hablar para que de nuevo pues se cree la vida, ¿no? Y Dios sigue hablando hoy, y Dios nos sigue hablando hoy aquí, a ti y a mí, y nos dice, mira, salid de vuestros refugios de falsa comodidad y de seguridad, salid de vuestros refugios de miedo a ser rechazados, salid de vuestros refugios también de idolatría. Dios sigue hablando hoy, y Dios sigue creando, sigue recreando, y la pregunta es, bueno, si estamos oyendo a ese Dios hablando, ¿no? Y si vamos a dejar que la palabra de Dios traiga luz a nuestra vida, y si vamos a salir como Dios nos pide, ¿no? Ahí detrás de Él, sin saber hacia dónde vamos exactamente, pero sabiendo con quién vamos. Dios no va a dejar de perseguirte, no va a dejar de perseguirnos. Dios no va a dejar de hablarnos, ni de hablarte. Dios no va a dejar de llamarte, porque Él quiere bendecirte para que bendiga a otro. Y Dios nunca se rinde. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Padre, te damos muchas gracias, porque, bueno, cuando todo parecía perdido, tú hablaste a Abraham y a Sara y trajiste esperanza para este mundo y trajiste esperanza para nosotros también hoy. Y Padre, yo te pido que tú nos des los oídos también a nosotros para oírte hoy, para oír cómo tú nos llamas hoy. Nos llama a dejar, a salir de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, ir hacia el lugar, ir hacia ti y hacia el lugar al que tú nos quieres llevar. Con muchas preguntas y muchas dudas, hay muchas cosas del camino que no sabemos, pero sabemos que vamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar ahora al compartir el pan y el vino. Dios le dice a Abraham, si podéis repartirlo, por favor. Dios le dijo a Abraham también que por medio de él, dice, en su simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y es curioso porque creo que, no sé si Elder lo comentaste la semana pasada, pero Dios ya le había dicho a la serpiente en Génesis 3 que un día un descendiente de Eva, de la simiente de Eva, le iba a aplastar la cabeza al mal. Y sabéis, la simiente de Eva es la misma simiente de Abraham y es Jesús. Y es a través de Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, que es posible destruir el mal sin destruir al ser humano, a ti y a mí, y sin destruir la creación. O sea, la destrucción, o sea, que tú y yo merecíamos, cae sobre Dios mismo, para que nosotros no tuviésemos que ser destruidos, ¿no? O sea, Jesús vino para destruir todas las obras del diablo y aplastarle la cabeza. O sea, Dios quería bendecirnos a ti y a mí, para bendecir a su creación, y ¿sabéis? El precio de bendecirnos fue su propia vida. O sea, Jesús, sí, Él dejó su seguridad, dejó su comodidad, dejó la casa de su Padre y vino a la tierra para bendecirnos. Jesús se incomodó hasta la muerte para bendecirnos. Y hoy pues celebramos juntos eso precisamente, ¿no? Como su pueblo, como su gente, vamos a participar juntos del pan y del vino, que simbolizan, bueno, pues el pan, el cuerpo de Jesús nos roto por nuestra maldad, para que nosotros no tengamos que ser rotos, y la sangre de Jesús, su vida, derramada para darnos a nosotros vida.
Y nos han repartido unos vasitos. Debajo del vino hay un trocito de pan, ¿vale? Para que si sacáis el vasito. Me gustaría dar gracias por el pan y por el vino y por el privilegio de poder hacer esto juntos. Padre, te damos muchas gracias porque sí, Señor, tú dejaste, querías bendecirnos y te costó mucho, te costó la vida. Gracias por tu cuerpo roto en la cruz para restaurar y bendecir tu mundo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, por tu vida, por tu sangre que nos da vida, que nos da vida para nosotros también llevar tu vida por todo el mundo. Amén.